Creo que ya están viendo mi pantalla. Sí, Diego, ya la estamos viendo. Ok, muchas gracias. Bueno, esta conferencia que se titula Olga Piedrahíta, Diseño, Creación, Cuerpo y Movimiento, pues es una presentación que va sobre el trabajo de investigación que estoy desarrollando para mi tesis doctoral. En esta presentación nos vamos a encontrar con algunos aspectos de orden general, otros más puntuales y otros un poco escuetos, porque es un trabajo que está en ejercicio, se está desarrollando, por lo tanto, seguramente muchos de ustedes van a dar cuenta que todavía existen vacíos y que falta por discutir algunos aspectos, categorías o conceptos. Pero quiero en esta oportunidad mostrar la estructura de lo que es el trabajo sobre Olga Piedrahíta. Para esto entonces voy a hacer una presentación preferiblemente leída y comentada. Lo primero porque me va a permitir mantener la voz de la diseñadora, que para mí es muy importante, y también algunos pronunciamientos de autores que vienen bien para dar cuenta de elementos de orden singular sobre el trabajo de la diseñadora. No siendo más entonces, pues agradezco nuevamente la invitación al noveno encuentro de investigación en diseño. La conferencia sobre Olga Piedrahíta, diseño, creación, cuerpo y moda, aunque tiene un título amplio, recoge algunos conceptos sobre la vida y obra de la diseñadora colombiana Olga Piedrahíta. Esta presentación hace parte de la investigación que acompaña mis estudios doctorales en diseño y creación y tiene como propósito aflorar el momento en que la moda en Colombia empezó a desarrollarse hasta una mediana madurez para ser asumida, reconocida y estudiada desde sus posibilidades. La metodología de trabajo consiste en el análisis e interpretación de la obra de la diseñadora a través de sus 54 colecciones y en la documentación de reseñas que se encuentran en diferentes medios de comunicación, impresos, digitales y videográficos, para establecer algunos de los aspectos y conceptos que permiten una primera lectura, un primer acercamiento al universo de Olga Piedrahíta, una investigación que apenas comienza y que reúne categorías como diseño, creación, arte, estética e historia. Para esta presentación se abordó en primer lugar el carácter historiográfico de la investigación para dar cuenta del espíritu de una época en que enmarca los inicios de la diseñadora. Asimismo, el contexto artístico colombiano como afloramiento del arte contemporáneo que se cruza con el quehacer de Olga Piedrahíta. De igual forma, el arte como experiencia y referencia para sus creaciones y por último, se intentará develar algunos aspectos del cuerpo y del movimiento a través de las diferentes puestas en escena del carácter estético que se manifiesta en sus presentaciones. Muchas de las referencias vienen de la prensa porque los estudios sobre los diseñadores en Colombia son escasos. Además, se están abordando las referencias de autores como Fernando Infante del Rosal, Estrella de Diego, Laura Quintana, César González, entre otros. Así, la conferencia va en 3 momentos. Olga Piedrahíta y el espíritu de finales del siglo XX, Olga Piedrahíta entre el arte, la creación y la estética, Olga Piedrahíta, el espacio y los sentidos. Además, la marca Olga Piedrahíta surgió y se desarrolló en un momento en que las artes en Colombia, en especial las artes plásticas, empezaban a abrirse al llamado arte contemporáneo, pero también en un momento de la historia
atravesado por problemáticas de orden social, político y económico que enmarcaron el final del milenio, como en 1979 con una reforma constitucional que trató de impulsar el gobierno de Julio César Turbay Ayala, 1978-1982, durante el cual se acrecentó el movimiento guerrillero M-19, se agudizó el narcotráfico y el secuestro. Se cometieron numerosos atropellos a los derechos humanos, se instauró la persecución en contra de los intelectuales amparados en el Estatuto de Seguridad y se acusaron de apoyar al grupo de M-19 a personalidades como el escritor Gabriel García Márquez y al artista Felisa Bursi, quienes finalmente terminaron en el exilio en Francia. Y como en 1982, cuando Belisario Betancur asume la presidencia de la República, 1982-1986, y con ello se acrecentan las problemáticas heredadas del gobierno anterior. Nace en Colombia, donde se da una serie de sucesos desafortunados, como la toma del Palacio de Justicia del M-19, la tragedia de Armero, una catástrofe histórica para el país, en un gobierno como el de Belisario Betancur, donde se propuso un cese al fuego a los actores del conflicto armado, guerrilleros y militares, con un primer acercamiento a un proceso de paz que finalizó como un asunto fallido, en un país donde nace la Unión Patriótica, un partido político, pero que creciendo por el asesinato de varios de sus integrantes. Luego vendrá la presidencia de Virgilio Barco, 1986-1990, donde los conflictos y la violencia política continuaron y el narcotráfico se agudizó, siendo cabezas de este conflicto Pablo Escobar Gaviria y Gonzalo Rodríguez Gacha. Se dio fin al M-19 y varios estudiantes universitarios se alentaron para promover el plebiscito y dar paso a una asamblea constituyente que reformaría la Constitución de 1886, a lo que se llamó la séptima papeleta. Así, el país culminó una década de los años 80 llena de conflictos políticos y sociales sin lograr cesar la violencia. Por otro lado, la televisión empieza a jugar un papel fundamental para la difusión de la información, destacándose en su programación el inicio de un ciclo de telenovelas en las cuales participaron actores de trayectoria que venían del teleteatro. Además, ingresaron figuras como las concursantes del Reinado Nacional de Belleza, concurso que además fungió como la mayor vitrina para los diseñadores de la época, entre ellos Jaime Arango, Alfredo Barraza, Hernán Sajar, Amalín de Hasbún, entre otros que eran los encargados de los trajes de las concursantes. En este punto, es importante nombrar el lenguaje de la moda que se fue introduciendo a través de las voces de Gloria Valencia de Castaño y Pilar Castaño, ambas reconocidas en la radio y la televisión colombiana como las representantes y presentadores de los eventos de moda en el país, entre los que se destacaron, además, el Concurso Nacional de Belleza. En esta misma década nacieron los canales de televisión regionales como Teleantioquia en 1985, con un cubrimiento departamental, y en 1986 se emitió el primer capítulo del programa de moda llamado Modas y Moda, conducido por María Consuelo Gaviria durante 20 años hasta el 2006. Veamos entonces un poco del cabezote del programa para esos momentos. ¿Qué es esto más esto con tanto enredajo? Con telas encima, con hilo debajo. Este programa María Consuelo inició en ese momento que estoy señalando y tuvo muchos momentos durante 20 años en la parrilla de Teleantioquia. Podía durar 5 minutos o un poco más, pero es uno de los programas de moda en Colombia que logró tener mayor tiempo en la pantalla.
también otros programas en la televisión nacional, como Adelante con la Moda, presentado por Gloria Valencia de Castaño. Ambos programas daban cuenta de las tendencias de las nuevas figuras del diseño en Colombia, como Louis Selton, que ya gozaba de un reconocimiento nacional sobre el cual se da cuenta de lo siguiente. Toby llegó a la cumbre con su marca Jackson Fashion en los 70. Y según puedo concluir, Lila Ochoa en su libro Colombia es Moda, la fábrica alcanzó a tener 1.350 metros de área, 300 operarias y produjo 25.000 prendas mensuales. En el departamento de diseño tenía 11 expertas bajo su estricta supervisión. Si bien la televisión de los años 80 promovió la moda desde los programas ya mencionados, es importante resaltar que el universo de las telenovelas que se transmitieron fueron el medio por excelencia para promover sus tendencias. A pesar de que muchas de estas producciones estaban enmarcadas en historias de carácter costumbrista y el vestuario fuera sencillo, las telenovelas como Pero sigo siendo el rey de 1984, Gallito Ramírez de 1986, Saint-Tropez de 1987, Caballo Viejo de 1988 y Quieta Margarita de ese mismo año, destacaban además al lado de ellas famosas telenovelas venezolanas y las producciones mexicanas, estas últimas con una mayor apuesta en las novedades estilísticas. En medio de estas condiciones sociopolíticas también se desarrolló la escena artística, sobre todo al inicio de la década de los 80, como la Cuarta Bienal de Arte de Medellín y el Coloquio de Arte No Objetual y de Arte Urbano. Estos eventos se pueden señalar como dos momentos importantes para el arte contemporáneo en Colombia. Al respecto, el historiador del arte, Carlos Arturo Fernández, afirma: los años 80 no solo son el momento en el cual asistimos a la aparición de un arte nuevo, múltiple y libre, son también una época de profundas crisis en todos los ámbitos internacionales, regionales y locales. Artistas como Bernardo Salcedo, Antonio Caro, Beatriz González, Miguel Ángel Rojas ya venían trabajando desde la década de los 70 y otros figurarían más adelante como María Belia Marmolejo, Doris Salcedo, María Fernanda Cardoso, José Alejandro Restrepo y María Teresa Incapié, generando un nuevo aire para las artes plásticas en el país. Antes de continuar con algunos aspectos contextuales que configuraron el lugar donde se estaba construyendo el universo de Olga Piedrahíta, es necesario señalar que es una diseñadora colombiana de la ciudad de Medellín y que estudió artes en los Estados Unidos, y que junto a su hermana Eulalia, que había estudiado textiles en Italia, fundan Taller Barroco en su ciudad natal y empiezan a materializar una serie de piezas que, como lo señala el periódico El Tiempo, en 2001, eran unas texturas insólitas. Cada pedazo no tenía que ver con el otro. Pero al ver la prenda ensamblada, todo se relacionaba. Y había mucho dramatismo y fuerza teatral. En los años 80, durante Taller Barroco, presentaron creaciones muy relacionadas con el arte experimental de la época. Por lo tanto, no es extraño que las piezas que aquí se presenten estén alineadas con su propio momento de creación. Lo que sí sorprende es que el país no alcanzara a reconocer estas creaciones en proporción al resto de expresiones artísticas del momento. Apenas de cara al 2001, se aseguraba que la moda vestimentaria de Olga era experimental, conceptual y vanguardista, categorías naturalizadas en otras prácticas de creación contemporáneas a las suyas. Ahora, también es importante reseñar la escena internacional de la moda. Recordemos a la española Ágata Ruiz de la Prada en 1981, reconocido por su propuesta cromática, y a la japonesa Rei Kawakubo, quien diseñó una colección que rompió con la supremacía de los desfiles que se presentaban hasta ese momento en París. También en Londres, en 1984, el diseñador John Galliano, y más adelante, en la misma ciudad, Alexander McQueen, entre otros diseñadores que hicieron de los desfiles un espectáculo donde primaba la conceptualización
de las singularidades estéticas, revolucionando así los gustos preestablecidos y dando pie a discursos y posturas políticas de la moda. De esta manera, la moda empezaba a imponerse, así como las artes escénicas, las artes plásticas, el cine, entre otras expresiones artísticas que no eran ni son ajenas a las hermanas Piedrahita, quienes a través de Taller Barroco crearon piezas que no estaban instaladas en las estéticas reguladas por la moda para ese momento, aspecto que la revista Exclama reseña. Desde 1982, Olga Piedrahita ha realizado una minuciosa exploración en tejidos, texturas, estampados, textiles y siluetas. Sus diseños se caracterizan por expresar una dicotomía a través de un diálogo poético entre lo lírico y lo dramático, la decadencia y la opulencia, lo sugestivo y lo experimental. Durante el año de 1986, Olga Piedrahita decide trasladarse a la ciudad de Bogotá con su taller, que luego se convertiría en la Casa Olga Piedrahita, como la conocemos hoy. Para este momento, las artes plásticas ya contaban con algunas plataformas de visibilización, como museos, galerías, salones y bienales, mientras que la moda prácticamente carecía de ellas. Este es justamente el quid de las preguntas que dan origen a esta investigación, puesto que la profesionalización de la moda era apenas un asunto emergente. En el escenario aparecieron grandes figuras que sentaron las bases de la disciplina en el país, a pesar de la ausencia de circuitos establecidos, pero gracias al auge económico del país empezaron a hacerse más visibles los diseñadores, que hoy gozan de fama nacional, a través de la vitrina del Reinado Nacional de Belleza. Si bien Medellín tenía una larga tradición textil, no lo tenía la moda. Apenas y existía una tienda llamada Sábila de Alicia Mejía, quien en 1983 montó un primer desfile de gran dimensión con una capacidad para 3.000 personas que se llamó Moda Sábila. Dicha tienda presentó y vendió piezas de algunos creadores que se iniciaban en el diseño de modas, pero el sistema no había logrado construirse todavía en el país. Luego Alicia empezaría a dirigir Colombia Moda. Cabe anotar que las universidades no tenían pregrados en la disciplina. Existían escuelas técnicas, como la Arturo Tejada, que empezaba a provocar inquietudes en esta formación, y solo figuras como Toby Seton, Mercedes Vaquero, Marlene Hodman, entre otros, ya gozaban de cierto reconocimiento en el medio. Durante los primeros años de los 90, el país padecía el conflicto interno contra el narcotráfico y los asesinatos de los políticos de gran trayectoria como Álvaro Gómez, Rodrigo Lara y de los candidatos presidenciales Bernardo Jaramillo y Luis Carlos Galán, y en medio de este ambiente de violencia, César Gaviria en 1990 y 1994 estuvo en la presidencia. En su gobierno se promulga la nueva constitución, pero también la apertura económica que va a afectar diferentes sectores empresariales, entre ellos a la industria textil. De tal forma, que el concurso de belleza ya consolidaba su larga trayectoria. Colombia Moda ya había adelantado pocas versiones y poco a poco se afianzaba como el espacio legítimo de la moda colombiana, en la que participaban diseñadores emergentes como Silvia Cherasi y de mediana trayectoria como Olga Piedrahita. Incluso las mismas diseñadoras aprovechaban la vitrina del Reinado Nacional de Belleza para decir a algunas de las candidatas, como lo menciona el periódico El Tiempo en 1996. Claudia Elena Vázquez Ángel, señorita de Antioquia, exhibió ayer ante los periodistas antioqueños 17 de los 20 vestidos que lucirán el concurso nacional de belleza en Cartagena. La reina mostró los diseños exclusivos realizados por las diseñadoras Olga Piedrahita y Silvia Cherasi. En medio de estos difíciles momentos de los 90, el país fue visitado por el diseñador Oscar de la Renta, por invitación de Colombia Moda, para celebrar la última feria del milenio, en 1999. Los diseñadores acompañaron a De la Renta en la pasarela fueron Silvia Cherasi, Ángel Sánchez, Rubén Campos. Sumada a la programación, se contó con las presentaciones de los diseñadores colombianos Carlos Pinel, Olga Piedrahita, John Miranda, Julián Posada, María Luisa Ortiz, Ricardo Pava, Francesca Miranda y Lina Cantillo. Por último, la aparición de Colombia Moda estimuló proyectos editoriales como las revistas Semana Moda Colección, InFashion y Fucsia, que entrarían a hablar de manera más especializada sobre el tema. Vale recordar a la revista Pasarela que se publicaba antes de Colombia Moda
y que promovía otros factores de la industria textil y del sistema moda. También aparecen telenovelas que tratan el tema de la moda, especialmente el campo del modelaje, como las producciones Solo una mujer y Mascarada. Vamos entonces con el segundo momento de Olga Piedrahíta, y este es, digamos, el punto más fuerte de esta presentación, porque acá se van a mostrar algunos aspectos que van en el orden del arte, la creación y la estética, y donde podemos ver también las facetas por donde ha caminado el quehacer de la diseñadora. Recordemos entonces que un primer momento tiene que ver con los diseños realizados junto a su hermana Eulalia en Taller Barroco, que por mucho tiempo Taller Barroco va a ser el escenario garante de las propuestas, tanto de Olga como Eulalia, a pesar de que cada una había tomado ya caminos independientes, Eulalia en Medellín, Olga en Bogotá, pero que cada vez que presentaban sus propuestas siempre referían a Taller Barroco. Por lo tanto, entonces vamos a ver Taller Barroco, un momento neorromántico y un momento minimalista. Hay otro momento que es muy importante en el quehacer de Olga, y es un momento que tiene que ver especialmente con el trabajo de novias, el cual la va a llevar también a Nueva York en algunos instantes. Entonces, vamos con lo siguiente sobre este segundo momento de la conferencia. Esto traté de escribirlo un poco en primera persona porque además me emociono, porque acá es donde me encuentro realmente con la diseñadora y me anhela mucho, me da, no sé, me da mucha emoción contarlo. Siempre que pienso en Olga Piedrahíta, llega a mi memoria la primera vez que vi sus creaciones junto a las de su hermana Eulalia. Corrían los primeros años de la década de los 90, 1993, para ser más exactos, cuando las descubrí en un artículo de la revista Semana Moda, titulado Medellín, escenario de la moda, en el cual nos introducían de la siguiente manera. El telón se abre con fuerza y dramatismo. Por fin se inicia la temporada con un desfile de imágenes que imponen un estilo en la forma de vestir. En el ambiente reina el silencio y la curiosidad, porque en el teatro, como en la vida real, puede ocurrir lo inesperado, con mayor razón si la moda es el personaje principal. El primer acto se desarrolla en el Teatro Metropolitano de Medellín con ropa de Eulalia y Olga Piedrahíta. La editorial ilustraba los intereses estéticos que compartían las hermanas, a pesar de que cada una radicada en contextos de ciudades diferentes. Eulalia continuaba en Medellín y Olga en Bogotá. Y aún así, conservaban el espíritu de Taller Barroco, muy reconocido en su ciudad natal durante los años 80. Es muy importante resaltar que apenas se había desarrollado una década en la historia de Taller Barroco y sus propuestas ya gozaban de reconocimiento nacional. Cuando se indaga sobre este momento en Taller Barroco, todas las veces se hace mención, en especial, a los años de Medellín. Tiempos en que caminar por la playa era una delicia y lujo ir a cenar a la bella época y conversar con el loco Jaramillo. Aquí, en este restaurante de sillas venecianas, vimos por primera vez un desfile de modas de Olga y Eulalia Piedrahíta. Taller Barroco, año de 1982. Todo aquello era un recorrido sacado del baúl de las abuelas. Menciona la periodista cultural Carmen Vázquez en El Tiempo. Sin embargo, para el momento de la editorial, el influjo del taller poco a poco empezaba a desvanecerse. El ejercicio creativo individual de las Piedrahítas se hacía cada vez más evidente a través de la configuración de sus particulares diseños para terminar de forjar sus propios estilos en la última década del siglo XX. De manera que las revistas reseñaban
no solo sus nombres como autoras de sus creaciones y como participantes independientes en los diferentes eventos nacionales, sino que así, en 1994, Eulalia participó en Colombiates en la Pasarela Libertad, al lado de los diseñadores Carlos Pinel, John Miranda y Julio Stein. Y al año siguiente, Olga hizo parte de la pasarela denominada Equilibrio, donde debutó la diseñadora Silvia Cherasi y participaron diseñadores como Julián Posada, John Miranda. Y en la edición número 38 de la revista Semana Moda, que era la revista que estaba empezando a circular para ese momento, las diseñadoras Bettina Speed, Clarisa Rosanini y Eulalia Piedrahita presentaron editoriales sobre su propuesta. Sobre Eulalia menciona Lila Ochoa. Se encuentra en el escenario ideal para la colección de los diseñadores y el satín y el teñido artesanal en colores nacarados y dorados son el punto focal de sus prendas. Las organzas bordadas tal como se vieron en Milán le dan a estos vestidos el toque romántico. Fue durante estos mismos años que Olga se establece en Bogotá e inicia su vinculación con colegas que como ella se abrían camino como diseñadores de moda. En una entrevista con la periodista Rocío Arias Hoffman, nos habla sobre este primer movimiento de diseñadores. Nos juntamos todos, estábamos empezando, no había revistas especializadas en Colombia y creamos tendencias. La primera exhibición de moda, Carlos Nieto, Julio Salé, Sonia Serna, Sandra Cabrales, Bettina Speed, Julia Rodríguez, Juliana Bonilla, Ángel Yáñez, Hernán Sajar, Ayerbi Quintana, muchos. Cada diseñador se ocupaba de algo. Yo hacía boletería, casting, afiches, diseño. Y ese fue el comienzo para nuestras primeras colecciones, porque llegaron los empresarios, los textileros con visión y empezaron a apoyar las ferias. Detrás de nosotros, sin embargo, estaba la generación de Toby Seton, Mercedes Vaquero, Marlene Hodman y Mercedes Piedrahita. Así, poco a poco, Olga Piedrahita se fue convirtiendo en una marca homónima para los comentaristas de moda en Colombia, Argentina, España, Estados Unidos, entre otros países y sitios donde ha tenido lugar sus creaciones. Algunos de los conceptos que determinaron su práctica proyectual como una diseñadora que se puede rastrear en reseñas impresas y digitales durante casi 40 años de trayectoria, porque con frecuencia son usados por periodistas, bloggers, youtubers, instagramers especializados en el tema. Son experimental, vanguardista, conceptual, independiente y de autor. Y me detengo acá, porque como ven ustedes allí en ese esquema mano alzada, pues es lo que he recogido en una construcción terminológica acerca del trabajo de Olga Piedrahita, donde se va dando mención desde diferentes conceptos o términos para encontrar una definición sobre su trabajo. Así podemos ver entonces dentro de ese gráfico desordenado que los trabajos de Olga Piedrahita se van nombrando bajo la teatralidad, la mística. Se habla además de que es una diseñadora conceptual, que es una diseñadora progresista, que es una diseñadora vanguardista, que es una diseñadora lúdica, experimental, neorromántica. Bueno, todos estos términos han contribuido a ir encontrando, ¿cierto?, algunas vertientes para explorar el trabajo de la diseñadora, que además debo de decir, no es tan sencillo porque el trabajo de Olga Piedrahita es lleno de capas, entonces pues hay que adentrarse en él haciendo una arqueología de subjetividades, y digo de subjetividades porque Olga Piedrahita trabaja mucho sobre el azar, las sensaciones, lo impredecible. Olga no tiene un trabajo, digamos, metodológicamente como lo hacen de manera regular los diseñadores, ¿sí? Entonces, eh, hasta el último momento, cuando van a salir eh, a escena sus modelos, no se sabe qué va a pasar y cómo las prendas van a ser llevadas por las modelos. Hasta ese momento hay todo un juego. Entonces, recoger todos estos términos que están acá
ya me han dado pie para ir construyendo de manera discursiva pues el trabajo que hace la diseñadora. Continúo. Puesto lo cierto es que desde Taller Barroco, Olga Piedrahita se tomó libertades que le permitieron experimentar nuevas visiones y lenguajes sobre y para la configuración de su propio estilo. Al respecto, la misma diseñadora expresa: todo esto siempre desde la libertad. Nos vestimos con símbolos que cada quien lee de manera diferente. Los jóvenes tienen que aprender a mover esos símbolos de un lado para otro, sin miedo alguno, para que tengan diferentes traducciones, reutilizarlos y resimbolizarlos. De esta manera, empezó a desdibujar la frontera entre lo que era moda y lo que se entendía por moda en ese momento dentro del imaginario de la cultura del país. Una moda que se acomodaba al gusto social establecido o que seguía las propuestas que llegaban desde el exterior. A propósito, menciona la diseñadora para el periódico El Tiempo: yo tenía una colección más comercial que seguramente le hubiera gustado mucho a las señoras, hecha para la estética que entendía la mayoría de la gente, pero hubo un instante en que dije: esto no es mi camino, hacer cosas bonitas es muy fácil y el reto está conmigo mismo. Tenía que hacer algo que saliera de mi alma, de lo que yo estaba aprendiendo. El capitalismo occidental y el consumismo son bastante más asimilados. El concepto de lujo es muy evidente y ha sido muy usado, pero hay otras formas de tener un lenguaje exuberante si se recurre a la simpleza o a lo esencial. Su propuesta se define a través del juego, con algunos símbolos de la cultura popular, reactualizados a partir de sus múltiples interpretaciones, desestabilizando así las estructuras del orden convencional y adentrándonos en estéticas alternativas del vestido. Para ello, la libertad creadora es un tema capital en esta investigación doctoral, porque es donde la diseñadora se instala para dar lugar al juego y a la experimentación. Cabe aclarar que en este sentido de la experimentación, que la libertad es privilegio, porque abre el espectro de posibilidades, pero también puede resultar engañosa, por lo que conviene definirla. Libertad no quiere decir habilidad para escoger entre posibilidades alternativas, como dice la tradición liberal, sino que es la capacidad de todo ser humano para iniciar algo nuevo, para hacer lo no esperado. Por lo tanto, aquí la libertad creadora siempre será la posibilidad de lo nuevo y tiene como propósito agitar el presente. Así lo ha logrado el arte desde el Renacimiento, de la mano de los artistas que buscan la configuración de lo nuevo como reclamo de su propia época. En este punto vale determinar dicha relación con el arte, el cual no ha sido ajeno a registrar a la moda. Así lo manifiesta la historiadora del arte Estrella de Diego. Pese a todo, la indumentaria y la moda han formado parte de la historia del arte desde el principio de los tiempos. Es más, han sido desde siempre esenciales para la construcción de la visualidad en Occidente. Pero primero se debe atender a la visión que se tiene del arte desde el diseño y muy limitada a la transversalidad. No se entra en una definición más amplia. El arte asume la condición de reserva de oxígeno de un sistema funcionalista. Tratará más bien de imponer su necesidad, ubicándose lo más cerca posible a los procesos de producción y a las discusiones de la comunidad, señala Nicolás Bourriou. Por lo tanto, no es caprichosa, sino que opera como impulso para la libertad creadora, otorgando herramientas y fundamentos que nos permiten la construcción de una autonomía y que ahora se busca desde los estudios sobre la estética y el diseño. Al respecto, también decía Infante del Rosal: al diseño, siervo, se le hace renunciar a su autonomía, a su conciencia para hacerse con la realidad autónoma. Por lo tanto, se puede asegurar que los universos que propone la diseñadora Olga Piedrahita manifiestan la estrecha relación entre el diseño y el arte, pues el arte ha jugado para ella un papel determinante, no solo por las referencias presentes en algunas de sus creaciones, sino también por el influjo del teatro, la ópera, la música, la literatura, las artes plásticas y la danza, que durante mucho tiempo fue su ejercicio creativo mismo. Empero, las relaciones que ella misma establece con el arte no son mera excusa para una propuesta. Estas hacen parte directa de su vida cotidiana. La danza, especialmente la práctica del ballet clásico, constituye en sí su comprensión del mundo a través del movimiento. Incluso, indiferentes periodistas destacan sus gestos
en las entrevistas. Tal vez el mayor aporte de Olga Piedrahita como diseñadora de modas, y ella misma lo admite, es la aplicación de los conceptos del arte sin dejar a un lado la conciliación entre la moda y la realidad. Es decir, sin olvidar que la moda es para usarse y moverse con comodidad. Todo lo anterior nos incita a rastrear dichas relaciones entre diseño y el arte, que no son recientes, y que si se buscan en la historia de la moda, lo primero que habría que examinar es el decreto de 1793, que declara la abolición de las leyes suntuarias para dar paso a la libertad de la indumentaria, la cual permite modistas y sastres fabricar vestidos con autonomía. Sin embargo, no se trata de definir las propuestas de la diseñadora como obras de arte o a la diseñadora como artista, porque lo es técnicamente por su formación profesional. Más vale preguntarse como Valerie Steele, ¿es el arte moda? ¿Y quién lo decide? El arte suele entenderse como un campo restringido de producción cultural elevada. Incluye la pintura, la escultura y la música. En contraste, la moda se concibe en primer lugar como industria, aunque un elemento de creatividad y como parte de la vida cotidiana. Voy a pasar entonces a el último momento que obedece entonces a la parte escénica de las presentaciones de la diseñadora. Olga Piedrahita, el espacio y los sentidos. Cada vez que veo fotografías o videos sobre las puestas en escena de la diseñadora Olga Piedrahita, debo decir que no veo únicamente sus vestidos, también veo otras cosas. Por ejemplo, detengo la mirada en las modelos, no por la belleza de sus rostros y de sus cuerpos. Se trata más bien de las poses que adoptan, de sus gestos, de los movimientos que realizan cuando se sitúan ante la cámara o cuando caminan por el escenario. En varias imágenes se deja ver algo más allá de la mera idea de presentar una colección de vestuario. Quizás se trate del capricho de mi ojo capturando una idea etérea de la creativa colombiana, fundadora de su marca homónima en la moda desde 1986, y que aparece prenderse en cada instante. Las puestas en escena que escoge Olga Piedrahita con su equipo creativo para realizar los catálogos de sus series, casi siempre caprichosamente por fuera de la temporada en el calendario oficial. Suelen ser cotidianas, naturales o surrealistas. Escenografías que crean universos para inscribir una realidad imaginada. En Permutación 2019 se crea un momento que relata el repertorio de la diseñadora con prendas capaces de evocar diferentes momentos de su trayectoria. No puedo dejar de revisar este archivo. Subyuga por impredecible y paradójicamente lineal. Permite reavivar piezas únicas al ritmo de sus movimientos. El de la modelo, una mujer joven de pelo negro, llamada Carlota, que danza libremente. La naturaleza propia de las formas del vestido que se desdibuja en cada uno de sus pasos. Cuando se revisan los registros fotográficos y videográficos de esta suerte de coreografía, Olga Piedrahita contiene los fundamentos del ballet clásico en sus propios gestos y movimientos. Quiero destacar no solo las prendas, sino exactamente la manera en que son portadas cada una de ellas. Estamos ante una verdadera experimentación del vestido en mayúsculas. Así, una y otra prenda componen el archivo de las subjetividades de quien es hoy mentora de varias generaciones de diseñadores. Fijémonos en esos movimientos y gestos que las modelos realizan. No parecen suceder de manera espontánea. Se podría decir que sus avances en el escenario son el resultado de cómo el cuerpo es jaloneado por las telas que lo envuelven. Las prendas son materia viva que impulsan el cuerpo. Cada una de ellas reservan la potencia suficiente para invadir de vida cada anatomía. Olga Piedrahita es reconocida en el mundo de la moda nacional por sus singulares desfiles. Considero que estos son más cercanos a las artes del cuerpo por las características que presentan. Sus desfiles generan una atmósfera que lo último que puede verse es el vestido. La potencia de estas presentaciones radica en la capacidad que tiene la diseñadora de transmitir a su equipo creativo las ideas para lograr materializar
estos mundos. Para continuar hablando sobre las presentaciones de la diseñadora, es necesario detenerse en el campo del arte colombiano, especialmente en el performance, para hilar algunas ideas frente al cuerpo en el espacio. Quiero traer algunos artistas representativos del arte de acción que empezaron a destacarse en Colombia entre los años 80 y 90. Para esta ocasión, es importante nombrar al artista María Belia Marmolejo, quien en los inicios de los años 80 se destacó por sus acciones políticas y radicales, apostó por irrumpir espacios con sus instalaciones y sus acciones corpóreas, que alteraban efímeramente los lugares en los cuales se presentaba. Una de las obras más recordadas es 11 de marzo de 1982. Abro comillas. En contraste con su experiencia con la naturaleza conservadora de la Escuela de Artes de Cali, la Cuarta Bienal de Arte de Medellín se llevó a cabo 2 años después, en 1981, en paralelo con el Coloquio Latinoamericano de Arte No Objetual. En estos contextos, recuerda haber visto por primera vez los performances de las venezolanas Jenny y Nan y los de Carlos Serpa a principios de los 80 en Colombia. El performance era poco conocido, a pesar de que algunas curadoras y artistas informados intentaban promoverlo. Otra artista para destacar es María Teresa Cano. María Teresa Cano, quien realiza la obra Yo Servida en la Mesa de 1981, ganadora del primer salón de Arturo y Rebeca Rabonís, organizado por el Museo de Arte Moderno de Medellín. Finalmente, la artista María Teresa Hincapié es la artista performer que está instalada en el imaginario del arte colombiano y que logró un reconocimiento en el circuito artístico y que pasó del teatro, la danza al performance. Frente a la obra del artista Jimena Gama señala, su obra es una reflexión en torno a lo cotidiano, a lo sagrado y lo femenino, una llamada de atención sobre lo imperceptible, en la que la precisión de movimientos, la repetición calculada y la temporalidad expandida son las estrategias mediante las cuales el artista transforma tareas rutinarias en actos simbólicos. María Teresa Hincapié inició su trayectoria en el arte de acción con la obra Parquedades en 1987, escenas de parque para una actriz y video y música bajo la dirección del artista José Alejandro Restrepo. Por último, señalar el capítulo Actos de Fabulación de la profesora Consuelo Pavón al interior del proyecto Pentágono 2000, donde la profesora destaca un grupo de artistas dedicado al arte de acción, a lo que menciona en la introducción del capítulo. Vamos ahora a mostrar aquello que caracteriza las artes del cuerpo en este campo, en este cambio de milenio en Colombia, en medio de esta geografía violenta que nos tocó vivir. En algunas experiencias artísticas llama la atención encontrar la necesidad de construir desde el cuerpo lenguajes que problematicen y transmutan el aquí y el ahora, bien sea a nivel individual o colectivo, pero siempre incidiendo en lo social. Lo anterior para señalar que las propuestas de Olga Piedrahita circundan próximas a estas prácticas del cuerpo, junto al teatro, la ópera y la danza contemporánea, y que se hace necesaria una mayor observación para encontrar los elementos colindantes para ahondar en el estudio de las puestas en escena. Su quehacer creativo se trenza bajo los cambios artísticos de las 2 últimas décadas del siglo XX, que obedecen más a las prácticas del arte contemporáneo, como dirá la historiadora del arte Natalia Gutiérrez. Nunca, como en esta década, tiene razón el crítico norteamericano Hal Foster, cuando dice que el arte a finales del siglo XX ha dejado de construirse a partir de un eje vertical, el eje de la tradición, en el cual se creaban imágenes referidas únicamente a su propia historia, sino que se ha volcado a interesarse por las formas a veces caóticas de la sociedad. Lo otro que se puede decir es que esta suerte de naturaleza artística que se encarna en las presentaciones de la diseñadora también pueden verse bajo otras cuestiones que plantea la estética de Richard Wagner, cuando su concepto de la obra de arte total, como dice Miguel Salmerón, es usual que ésta se explique afirmando que Wagner buscaba en la ópera una fusión de las diversas bellas artes entre sí y de estas con los oficios, propugnando un conglomerado de poesía, música, danza, escenografía,
donde se abría lugar para la pintura, la escultura, la carpintería, las artes textiles, etc. En consecuencia, Olga Piedrahíta deslinda de sus presentaciones la mayoría de las veces de las pasarelas convencionales al enfilarse en las propuestas que conjugan otras maneras de generar en el espectador una experiencia sensible. Estos formatos pueden equipararse de alguna manera a las artes del cuerpo desde hace mucho tiempo, que ya venían expresando, pero que en la moda apenas empezó a tener lugar a finales del siglo XX. De este modo, es importante considerar la experiencia multisensorial en las presentaciones de Olga Piedrahíta, como lo dice la propia diseñadora. Por eso nunca realizo pasarelas convencionales, sino verdaderas puestas en escena, en las que cada vestido cuenta una historia coherente y, sin embargo, es una obra de arte en sí, en las que cada modelo está fuera de los circuitos conocidos e interpreta un papel definido. Cada pieza musical corresponde a una sensación. Varias son las puestas en escena que resultan en la trayectoria de la diseñadora. Estas no obedecen únicamente a las últimas décadas. En los inicios del taller barroco, a pesar de no realizar las producciones del nivel que hoy se conocen, sí se pensó en escenarios como el restaurante La Bella Época, donde Eulalia y Olga realizaban sus presentaciones, como llevan a recordar los desfiles de principios del siglo XX. Caminando entre las mesas donde los invitados disfrutaban de un entremés o un té. Lamento no tener una imagen de uno de esos desfiles de aquel momento. Algunas de las presentaciones de la diseñadora han marcado la reciente historia de la moda en Colombia, dando pie a las nuevas generaciones de diseñadores como Año Cruz, Alado, Kika Vargas, entre otros, que presentan propuestas en formatos no tradicionales. Dentro del repertorio de presentaciones de Olga Piedrahíta se destacan puestas en escena que hoy son referencia, o me atrevería a decir, icónicas para la historia de la moda en Colombia. Las presentaciones de Olga Piedrahíta se pueden referir, en palabras de Josefina Alcázar, permite abordar el cuerpo desde la experiencia y la sensibilidad, permite que el cuerpo hable a partir de la percepción, la emoción, la efectividad o el sentimiento. Para culminar, quiero que veamos esto, por favor.
Bueno, muchísimas gracias y quiero dar en voz alta un agradecimiento a las siguientes personas que están en la lista, que me han venido acompañando en todo este proceso y que generosamente cada uno me ha aportado desde su visión en las entrevistas, en las consultas, y ellos son Olga Piedrahita, Daniela Puré, Eulalia Piedrahita, Patricia Salazar, Juliana Gutiérrez, Julián Posada, Gloria Saldarriaga, Gabriel Sanabria, Juan Manuel Ramírez, Nicolás Rico, Miguel Posada, Adelaida del Corral, Carmen Vázquez, Daney Ortiz, Felipe Espinosa, Walter Castañeda, Sergio Sierra, Luz Guiomar Maldonada, Margarita María Ríos y todos mis estudiantes. De la lista que estoy presentando, solamente 3 personas, pues no hemos podido cuadrar la hora para nuestra entrevista, pero son personas todas muy generosas y que tienen un conocimiento invaluable sobre la moda en este país, y creo que estamos en hora ya de empezar a hacer un reconocimiento a muchas de estas personas y escribir sobre ellos. Y bueno, muchísimas gracias y a todos los estudiantes que además, a mí me encanta que estén los estudiantes. Muchas gracias. Diego, increíble trabajo. Creo que las personas del auditorio estarán de acuerdo conmigo en el valor enorme que realiza tu investigación en el sentido de no defender per se la idea de la moda como arte o del diseño como arte, sino ir tras estas pistas que permiten leerlo sin anticiparlo, que es una de esas grandes preguntas que rondan a este tipo de expresiones estéticas y creativas en el marco de procesos industriales y capitalistas. Y muy lindo lo que leíste, de hecho, sobre la manera en la que ella entiende pues como la creatividad, la disrupción, lo exuberante, y cómo esos vehículos de la creación permiten entonces también romper con las ideas de las pasarelas, de las temporadas que aquí no existen, de las estaciones que tampoco nos acompañan y muchas cosas. Un trabajo muy lindo. Yo quisiera más bien darle la palabra a quien quiera voluntariamente conversar con Diego. Ponerlo aquí en el chat o levantar su mano. Le pediría eh, a Jonathan desde la USTA que nos ayude. Voy a leer mientras tanto, mientras alguien se anima a levantar la mano y conversar contigo, este comentario de María José Moreno. Es maravilloso la manera en la que esta investigación nos muestra la relación entre el arte y el diseño y la moda en Colombia, dándonos un enfoque y un punto de vista distintos sobre el que solemos tener. Excelente. Y yo creo que es compartido por todos y todas aquí. No sé si alguien quiera levantar la mano, participar, que me escriba yo en el chat para hablar y preguntarle cosas a Diego. Mientras tanto, Diego, alguien en el chat hace un ratico preguntaba que si conoces o sabes cuál es la relación entre la televisión o la moda en la televisión y pues o más bien la televisión y la moda. Por acá se me perdió la pregunta. Diego, ¿tienes alguna idea de quiénes diseñaban vestuario para las telenovelas? ¿Había algún vínculo con el naciente campo de la moda? Bueno, en cuanto a eso, hay una diseñadora, eh, digamos, pues no formada, más bien empírica, que es Mercedes Vaquero, que por mucho tiempo acompañó las producciones de los años 80 con el vestuario. De ella es la que tengo, digamos, como más conocimiento en estas producciones que nombraba al inicio de la conferencia. Y ella estuvo allí por mucho tiempo, ya luego pues ya no aparece más, es una persona ya de bastante edad y fue la que más promovió, digamos, el diseño de vestuario en esos momentos. Súper. Diego, yo sí tengo una pregunta para ti porque me da mucha curiosidad mientras el resto del auditorio se anima. eh, y es, ¿cómo es trabajar la historia de la moda y del diseño en Colombia a punta de retazos, a punta de un comentarito en la prensa, un comentarito en una revista, un videí, cositas? Yo siempre digo que uno es como un ave carroñero viendo a ver qué pesca en medio de otras conversaciones sobre la moda. ¿Cómo te fue con eso?
Uy, es un trabajo muy dispendioso, y sobre todo con algo que, bueno, ayer repetía por otro espacio en el que estaba, decía que uno de los asuntos que tenemos es que las fuentes se van perdiendo porque hoy, digamos, los blogueros o youtubers o muchos comentaristas de la moda, pues no respetan esas fuentes y van repitiendo, repitiendo, repitiendo o parafraseando y finalmente pues me he encontrado con, no sé, más de 200 reseñas sobre la diseñadora, pero casi que desgastándose los comentarios de un lugar a otro. En videografía hay una muy buena cantidad también, allí hay cosas más interesantes, hay cosas más interesantes. Y uno de los problemas con los que nos hemos encontrado, Daney, que es la persona que me ayuda en la revisión de archivos, que es el licenciado en Ciencias Sociales e Historia, historiador, es que, por ejemplo, la ubicación, donde se encuentran, y es que en Colombia seguimos colocando, o para hablar de la moda, en la página de entretenimiento del periódico, en la página de farándula, pero en pocas ocasiones en la página de la cultura, muy pocas ocasiones. Entonces, ese tipo de cosas también genera muchos problemas para encontrar la información. Y lo otro es que no somos tan juiciosos para hacer reseñas. O sea, por más que nosotros encontremos en cosas, por ejemplo, en la revista Semana Colección, muy buena la editorial, pero la información en su calidad muy reducida, muy reducida. Y Un así rega- podría seguir nombrando. un regaño histórico a las y los periodistas de moda, la verdad. Uy, no, Y no. eso daría un poco de cuenta, perdón, yo aquí digo estos comentarios un poco punzantes de por qué muchas de las revistas desafortunadamente desde Semana Moda hacia adelante y hacia atrás quizás han fracasado y es de pronto no, pues el contenido le faltaba algo que Pero es que, porque, pues, bueno, este es un espacio corto y ya luego tendrán la oportunidad de leer el trabajo cuando lo presente, pero siempre se está mencionando que la diseñadora es vanguardista, conceptual, experimental, y nadie dice por qué. sí. O sea, ese es uno de mis asuntos, ¿sí? Ujú. Dicen, es neorromántica, pero no dicen por qué es neorromántica. Es barroca, pero no se dice es teatral, pero no se dice por qué. Es conceptual, pero no se dice por qué. Y eso se repite a lo largo y ancho de todas las reseñas. Ustedes lo pueden hacer en estos momentos, pueden entrar a Google, buscar una, y eso se dice ahí, pero nadie dice por qué. Disculpen, pero es así. O sea, nadie dice cuál es la razón de Olga ser es vanguardista, porque como lo decía allí en un apartado, es vanguardista porque no se comprende en la inmediatez sus prendas, por eso es vanguardista, porque no alcanzamos a entenderlas o no andamos en ellas. Totalmente, es como el reinado del adjetivo sin consecuencias. Yo hace mucho tiempo escribía un texto en el que decía, Diego querido, como uno puede coger cualquier reseña de moda y cambiarle el nombre del diseñador, porque como se dice cualquier cosa, no importa. Entonces uno puede decir, Olga Piedrahita presentó una colección en la cual, o decir Alfredo Barraza, y en fin, porque pues es un comentarismo sin consecuencias. Camilo Guerrero pregunta, buenos días, me gustaría saber cuál es vuestra lectura de esos otros espacios de exploración y creación por parte de Olga, como su colección para Architect, su fantástica relación con el universo de Telas Lafayette y el proyecto Balnearios en su primera edición. ¿Qué piensas de el Fashion Film premiado del universo de Olga Piedrahita? Bueno, hay cantidad, digamos, Olga ha venido trabajando mucho de la mano con Lafayette y ha apostado por llevar parte de su universo a, hacia la invitación que le hacen. Allí uno encuentra, por ejemplo, hay una propuesta que ella hizo sobre el realismo mágico muy interesante que hizo en Teatro Odeón, que apenas estoy leyendo. Y otra cosa que me ha inquietado mucho de Olga son las colaboraciones, no solamente pues lo que hizo para Arquitects, no solamente lo de Lafayette, sino las colaboraciones que ha hecho con artistas, invitándolos a su tienda, donde hacen unas apuestas muy interesantes desde diferentes frentes. Entonces han participado no solamente artistas plásticos, sino también diseñadores que están emergiendo y allí es donde más se ha concentrado Olga en los últimos tiempos, porque si recordamos,
Su última presentación fue en 2015 con una apuesta muy ambiciosa que fue con Rubén Afanador y bueno, que no alcancé a hablar de ella por los tiempos, pero ese es un trabajo muy interesante para leer allí. Súper. Ima Esther Poveda comenta aquí en el chat, no hay redes y es como volver a empezar, hablando de tu comentario anterior sobre las notas de prensa y demás. Muchos escriben como si no hubieran antecedentes, no nos leemos entre las y los investigadores y se termina igualmente en lo retórico. Totalmente de acuerdo. No sé si alguien tenga otra pregunta final para Diego o algo que quiera comentar. Diego, yo tengo una pregunta. Sí. Esa es una pregunta de orden técnico. ¿Cuándo vamos a leer tu trabajo? No sé, yo espero ya que el otro año, a final de año, ya pueda estar, pero bueno, como sabemos, estos trabajos se van extendiendo. Yo he tratado de limitar mi trabajo y frente a la pregunta que me hacían ahora de las colaboraciones, creo que solamente lo voy a dejar indicado porque, bueno, este es un trabajo extenso también y también que se motiven otros para hablar de Olga Piedradita cerca de las colaboraciones o del trabajo que viene haciendo también con lo artesanal, que yo solamente también lo voy a dejar indicado dentro de mi trabajo, porque ella viene haciendo un trabajo muy interesante con artesanos del Santander y lo está explorando de manera tímida, muy silenciosa. Me parece que es una cosa bellísima y ese se lo voy a dejar a otros investigadores y también lo de comunicaciones. Mi interés está muchísimo, muchísimo y aprovecho acá en esas relaciones con la estética. Me parece que allí hay que ahondar mucho sobre Olga Piedradita y es lo que estoy tratando de aprovechar al máximo. Súper motivante, sobre todo pensaría yo, Diego, para las estudiantes y los estudiantes de diseño, que les permitan ampliar la necesidad de búsqueda de referentes en relación a las artes. Muy lindo lo que tú presentaste y la denominación que le diste de artes del cuerpo. Y cómo dialogar con otros campos de la creación justamente para que no se vayan, ojalá no se vayan las reseñas o las discusiones sobre diseño a farándula, sino a cultura. Así es, creo que nos hace mucha falta que entendamos que la moda es constructora de cultura, ¿sí? Hace parte de la cultura material, ¿sí? No es un asunto así solamente llevado porque sí, como a veces no lo hacen ver los medios. Totalmente. María José Moreno pregunta, ¿cómo ha sido todo este proceso de investigación para ti y cómo tu punto de vista sobre la moda y el arte en Colombia se han transformado o se han expandido en este proceso? Muchas gracias por esta presentación. Bueno, María José, pues, como todos estos procesos, a veces se vuelven más abstractos que otros, a veces se vuelven más complejos, pero tengo que decir que he contado con el apoyo pues, de la lista de personas que presentaba hace un momento en entrevistas, en comentarios, en conversaciones, y eso es valiosísimo. Y también con la complicidad de mis dos tutores. Uno tiene que tener tutores que sean cómplices del trabajo de uno, ¿sí? Y uno tiene que estar muy enamorado de su trabajo. Y lo otro es que a mí me ha encantado encontrar estas relaciones de moda y arte, porque mi formación es en ciencias sociales, pero la línea que siempre, pues por la que me he ido es por la historia del arte. Y al Sí. encontrarme con la moda, encuentro que son dos lugares que se juntan en diálogo. Y me parece que eso ha sido maravilloso. Y nos falta leer más la moda en clave del arte, no para nombrarla como una obra de arte ni nada de eso, sino en clave del arte. Totalmente, justamente por eso mi comentario de no forzar a verla desde ahí, sino encontrar sus pistas y sus preguntas. Diego, maravilloso trabajo, de verdad cierras con broche de oro este ciclo de conferencias nacionales. Agradecemos tu conferencia Olga Piedradita, Diseño, Creación, Cuerpo y Movimiento y tu presencia en la Universidad Santo Tomás en el 9º Encuentro de Investigación en Diseño. Y este año les invitamos a estar pendientes hoy a las 5 de la tarde de la entrega del segundo premio Fray Angélico, Premio Nacional de Diseño para la Transformación Social. Los invitamos a seguir pendientes de la programación del encuentro. Agradecerte, Diego, a las personas que se mantuvieron 177 personas conectadas.
y esta es tu casa, cuando quieras volver, las puertas están abiertas. Muchas gracias a todos, a todas, y nos vemos a las 5 de la tarde. Muchas gracias para todos los que nos acompañaron y gracias por la invitación. A ti, Diego.